A ver, hay textos que no solo se leen, sino que, de verdad, construyen civilizaciones. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos, el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Es un argumento tan, pero tan potente que ha marcado el pensamiento occidental por 2000 años. Así que vamos a ver cómo lo arma su autor, pieza por pieza. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puede tener una simple carta para causar semejante impacto a lo largo de la historia? Miren, no se trata solo de un texto religioso, es en realidad una pieza de argumentación súper bien construida. Para entender su fuerza tenemos que analizarla, ver su contenido y la lógica que hay detrás. Y como toda carta, pues todo empieza con lo básico: quién escribe y para quién. Antes de saltar a las ideas más complejas, primero tenemos que ubicarnos bien en el contexto. O sea, quién habla, a quién le está hablando y cuál es ese mensaje central que quiere dejar clarísimo desde el principio. Desde la primerísima frase, el autor, Pablo, pone sus cartas sobre la mesa. Fíjense que no se presenta como un filósofo o un maestro más. No, él dice que es un apóstol, o sea, un mensajero con una misión específica. Esta elección de palabras ya define el tono de todo lo que sigue. Esto no es su opinión personal, es una proclamación. El centro de todo, de su misión, es el Evangelio. Y el texto no deja lugar a dudas sobre qué es. Lo define con mucha precisión. Es un mensaje sobre Jesucristo. Pero aquí lo crucial es cómo lo presenta. Por un lado, lo conecta con el linaje del rey David, dándole una legitimidad histórica. Y por otro, con la resurrección, que para Pablo es la prueba definitiva de su poder divino. Y bueno, ¿a dónde va dirigido este mensaje tan potente? Nada más y nada menos que al corazón del imperio, a los creyentes que están en Roma. Y Pablo no se dirige a ellos como si fueran unos ciudadanos cualquiera. No, les da una identidad completamente nueva, usando términos muy fuertes como amados de Dios y llamados a ser santos. Pero ojo, esta carta no es solo un documento teológico frío, para nada. Pablo también nos deja ver su lado más personal, su motivación, ese anhelo profundo que tenía de conectar con la gente a la que le estaba escribiendo. Como podemos ver aquí, Pablo no se queda en un simple saludo. Es muy específico. Les cuenta que agradece por su fe, que ora por ellos todo el tiempo, y recalca que quiere verlos, pero no solo por socializar, sino para fortalecerlos mutuamente. Incluso menciona que ya ha intentado ir varias veces y no ha podido. Esto lo que hace es subrayar su compromiso. Básicamente está construyendo un puente de confianza antes de lanzar su argumento principal. Y este deseo tan personal se apoya en un sentido de obligación que es universal. Pablo llega a decir que es deudor de todos. Pensemos un momento en el contexto de la época, un mundo súper dividido entre griegos y no griegos, sabios y no sabios, o sea, entre nosotros y los otros. La idea de tener una deuda y un mensaje para absolutamente todos por igual era algo socialmente revolucionario. Y con esto llegamos al corazón, al meollo del asunto de esta carta. En los versículos que siguen, Pablo resume todo su mensaje en una sola declaración. Esta es la tesis que va a sostener todo su argumento de aquí en adelante. Esta es la afirmación central. En un mundo que estaba lleno de filosofías, de religiones, de misterio, Pablo presenta el Evangelio no como un conjunto de ideas o reglas. No, lo presenta como poder de Dios. O sea, no es algo que se aprende y ya, sino una fuerza dinámica que, según él, tiene la capacidad de transformar y salvar a las personas. Y este poder, nos dice, tiene un alcance muy específico. El texto establece una especie de secuencia, al judío primeramente y también al griego. Con esto, por un lado, reconoce un origen histórico dentro del judaísmo, pero al mismo tiempo afirma, con toda contundencia, que el mensaje rompe cualquier barrera cultural. Su destino final es para todos. Es universal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se activa este poder? El texto dice que a través del Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, su manera correcta de hacer las cosas. Y el mecanismo para acceder a esto, la llave, es la fe. Esa frase un poco enigmática de por fe y para fe sugiere que es un camino que empieza, continúa y termina en la confianza. Y esto nos lleva a la parte quizás más intensa de todo el capítulo. Si el Evangelio es la solución, ahora Pablo se va a dedicar a diagnosticar el problema de la humanidad. Aquí es donde va a construir todo su caso para demostrar por qué esa solución es tan, pero tan necesaria para todo el mundo. Su argumento arranca con una premisa bastante fuerte. La ira de Dios se revela contra la injusticia. A ver,
En este contexto, la palabra ira no se refiere a un capricho o a un enojo emocional. Se entiende más bien como la oposición firme y constante de Dios a todo aquello que corrompe, que daña, que destruye. Esta idea es la base de todo el diagnóstico que viene a continuación. Aquí podemos ver la lógica del autor, paso a paso. Él argumenta que el conocimiento de Dios es algo accesible para todos, simplemente observando la creación. A partir de ahí, describe una secuencia, casi como una cadena de eventos. Primero, ese conocimiento es rechazado. Ese rechazo lleva a la idolatría, y la idolatría culmina en un engaño fundamental, cambiar la verdad por la mentira. Y aquí llegamos a la consecuencia que, en la lógica de Pablo, es inevitable. Como resultado de todo este rechazo, el texto afirma que Dios los entregó. Ojo con esta frase, porque la repite 3 veces. Es clave. No sugiere tanto un castigo activo de Dios, sino más bien el acto de permitir que la humanidad viva las consecuencias naturales de sus propias decisiones. El resultado final de ser entregados es lo que el autor llama una mente reprobada. Y lo que sigue es, pues, un catálogo bastante sombrío de todas las fracturas sociales y personales que, según él, nacen de esa desconexión. La lista, que va desde la injusticia y la envidia hasta el engaño y la soberbia, pretende ser un espejo abrumador de la condición humana cuando pierde su ancla moral. Y así, con este diagnóstico tan duro de la condición humana, termina el primer capítulo. El autor ha dedicado todo este espacio a construir un caso muy sólido para demostrar por qué el poder de Dios para salvación es necesario para todos, sin ninguna excepción. Y claro, esto nos deja con la pregunta inevitable, la que va a impulsar el resto de la carta. Si este es el diagnóstico, ¿cuál es exactamente el remedio?